nosotros. Recuerden que estamos en el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el ingeniero José Luis Moreno San Juan. Él es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en el rumbo de la tarde. Ingeniero, Ingeniero. yo tengo una primera pregunta. A muchos, yo entre ellos, les resultó extraño que apenas haber firmado en el Palacio Nacional el pacto eléctrico días antes de su rendición de cuentas, en su mensaje ante la Asamblea, el presidente no hizo mención alguna de ese pacto, que se ha estado discutiendo desde que, bueno, desde hace muchos años. ¿A qué le atribuye usted ese hecho? Bueno, recuérdense que durante la firma del pacto, él mismo dijo que no estaba muy conforme con los temas cómo se habían desarrollado, pero que era menos que no tener nada. Por lo tanto, parece que él no le da tanta trascendencia al tema del pacto en sí, pero él tiene la facultad de poder enmendar cualquier entuerto que haya en ese pacto y cosas que se hayan quedado fuera. Lo que esperamos es que realmente una serie de temas que están fuera o que se trataron tal vez no de la mejor manera en el pacto se puedan enmendar en los próximos meses. ¿Cuáles serían esos puntos? ¿Y usted qué opina? ¿Qué usted opina del pacto? Él no le da mucha importancia. ¿Y usted? Pero ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos que usted entiende que quedaron fuera? Bueno, déjeme... Sí, hay algo que se está escuchando. No, lo que pasa es que yo le dije que yo estaba en una construcción y que bueno, estaba haciendo... está bien, no hay problema. Nosotros ya me moví para un lado que hay menos ruido. Ya estamos acostumbrados porque donde Miguel hay construcción a cada rato y aquí ni se diga. Aquí es una carrera de obstáculos que yo tengo en mi casa con la construcción. Por lo tanto, yo no oí bien la pregunta que me hizo Valentín. No, y que Miguel también le decía que cuáles son esos temas que se quedaron fuera. Perfecto, fíjense, hay temas que son esenciales. Uno de ellos es el tema de tarifa, el tema de lo que es el plan de expansión, el tema de qué vamos a hacer durante todo este proceso que se conoce como transición energética y que casi no está tocado en el pacto, el tema de cómo se va a operar Punta Catalina finalmente. Esos son, entre otros, los temas fundamentales que si están tratados en el pacto, tal vez no están tratados de la manera que debió hacerse, porque este es un pacto residual. Quiere decir que hubo muchas cosas que se quedaron fuera porque no llegaron a consenso, ni parcial ni nada, sino simplemente se quedaron como disenso, y habían temas muy importantes que debieron tratar de concertarse en todo el tiempo que estuvo pausado, vamos a decir, el pacto desde diciembre del 2017. Desde esa fecha, la universidad planteó 15 temas que eran esenciales. Ahora le reiteramos eso al Consejo Económico y Social. Simplemente lo que se le pedía era que se incluyeran esos temas como que se iban a discutir y consensuar, pero como parte del pacto, y que la comisión de seguimiento se le diera la facultad de poder trabajar en eso, porque la comisión de seguimiento, que está en el artículo 10 de lo pactado, solamente tiene facultad para darle seguimiento a lo pactado, o sea, no otra cosa. Ingeniero, el presidente dijo también... Yo supongo, sí. Perdón, don Miguel, yo supongo que esto no es una creación del pueblo dominicano. Supongo que en otros países se habrán hecho este tipo de pactos como parte también de su estrategia nacional de desarrollo. Sí. La pregunta mía es la siguiente: ¿se estila en esos países que usted tenga conocimiento que se le conceda de forma tripartita la capacidad de veto a los participantes en el pacto? Bueno, fíjense lo que sucede, que el Consejo Económico y Social, evidentemente, dentro de ese ámbito, hay tres sectores que son los fundamentales: el sector empresarial, el sector gobierno o institucional y el sector social. Por lo tanto, si de alguna manera u otra hay un sector que se segrega por cualquier razón, entonces ya realmente
no se puede considerar un pacto dentro del ámbito de un Consejo Económico y Social. Eso no ocurre en otras partes. Tal vez sí debió discutirse mejor los asuntos metodológicos desde al principio. De hecho, cuando se nos encomendó por parte de la universidad en algún momento la representación del rector, se lo comentamos, tanto a Iraima Capriles como a Agripino, que era entonces el presidente del Consejo Económico y Social, pero aparentemente eso no se tomó en cuenta y por lo tanto se llegó a una situación donde realmente muchos temas se quedaron fuera porque se podían vetar. Vamos a ver, un caso. Se había discutido que iba a ser un plan de expansión de costo mínimo. Bien, el sector de los generadores, que pertenece al sector empresarial, dijo que si no se ponía la palabra indicativo, ellos no firmaban, porque no vetaban ese punto. Al final, se había quitado la palabra plan de expansión indicativo y se volvió a poner el adjetivo indicativo. Indicativo significa que se puede hacer como puede no hacerse lo que está planificado, que simplemente es una especie de recomendación. En ninguna parte del mundo un plan de expansión es una recomendación. El plan de expansión se cumple y se cumple rigurosamente en el tiempo. No y en lo que entendí, está en lo ¿con que la está palabra o sin la palabra? No entendí sin cómo la palabra. fue. Sin la palabra. Okay, El indicativo simplemente es una condicionante que se le quiso poner para yo hacer prácticamente lo que a mí me convenga en un momento dado. Puede ser que la planta se tenga que instalar en el sur y yo la monto en el norte, o puede ser que yo la necesitaba en el norte, como se ha necesitado hace muchísimo tiempo, y todo se instala en el sur o en el este, porque me conviene. Pero no porque le conviene al país, le conviene al que la instala ahí, por razones múltiples. O sea, no vamos a indicar un caso particular, estamos hablando de algo general. Entonces, con el tema de la tarifa pasa lo mismo. O sea, se habló mucho, pero si seguimos con el esquema de cálculo tarifario actual, pues no vamos a resolver el problema. Entonces hay que cambiar. O sea, hay algunas pautas señaladas cuando se toca ese tema, pero tal vez no hay suficiente precisión como para abordar la complejidad que tiene el tema tarifario, sobre todo el del sector residencial, y ese escalamiento que hay para la aplicación de la tarifa. Déjeme preguntarle, su experiencia en el Consejo y en la discusión desde hace varios años del pacto eléctrico, ¿usted entiende que las objeciones que le hizo el presidente de la República a ese pacto, a ese texto, tienen que ver con lo que usted ha dicho ahora? Puede ser con eso o con otras más, porque evidentemente tal vez esa es la razón o motivo que él ni lo mencionó en el rendición de cuentas, porque él sabe, entiendo que sabe, que hay muchos vericuetos y muchos intereses que están siempre ahí tratando de conseguir su mejor parte, aún en el pacto. Entonces, pero realmente entiendo que se puede enmendar, por lo menos, de acuerdo incluso al mismo decreto que lo convocó. En el artículo 9 se le daba facultad al Poder Ejecutivo para poder hacer enmiendas y recomendaciones y tanto en el momento como en el futuro. O sea que yo creo que todo es perfectible. O sea, ese pacto se puede perfeccionar y finalmente ser útil. Lo que pasa es que, por ejemplo, un plan de expansión en un momento de transición energética no es verdad que va a cubrir 9 años, eso es lo inmediato. Un plan de expansión lo menos que debe de cubrir son 20 años. Ingeniero, hay en su discurso, aun cuando no hizo mención el presidente del pacto eléctrico, sí informó que muy pronto se iba a abrir una licitación para la construcción de 2 plantas o una planta con capacidad de generación de 800 megavatios y que va a ser de capital privado. ¿Eso podría reemplazar las fallas del pacto eléctrico? Fíjese, eso es algo que está pendiente desde el año 2019, que se debió hacer esa licitación de 800 megavatios para la zona norte a gas natural. O sea que eso está perfecto. O sea, eso no hay ningún cuestionamiento que se pueda hacer a eso. También se habló de 800 megavatios de potencia nominal de renovables
básicamente de fotovoltaica, eso no está mal tampoco. El tema es que esas son medidas de corto plazo, sencillamente por el atraso que hay en lo que podría ser una planificación de nuevas inversiones en el sector de energía, y por eso lo que siempre hemos recomendado, una planificación a largo plazo y que se pueda evaluar cada cierto tiempo, pero siempre tiene que estar eso como parte de un plan. O sea, mucha gente pensará que debe haber más renovables. Yo siempre le digo que las renovables hay que evaluarlas en función, en términos de energía, no de potencia nominal, porque no es lo mismo 800 megavatios en renovables que 800 megavatios en energía convencional por el factor de uso de la planta. El factor de uso de una planta convencional está entre un 75 y un 80%, y el de fotovoltaica no rebasa el 20%. O sea que la cantidad de energía que se produce es mucho menos. O sea, entonces hay que realmente considerar que eso son medidas de corto plazo que hay que tomar por el atraso mismo que hay en lo que es el plan de... Y entonces, ¿por qué los gobiernos dominicanos insisten tanto en la energía no renovable para resolver el problema eléctrico dominicano? Porque tal vez es la que por el momento es más confiable y en cierta medida es la que tú tienes disponible. Fíjate que en algunos momentos que ha habido colapso de sistemas, casi siempre ha sido por renovables, y tú lo logras volver a levantar a base de convencional, como pasó en México hace unas semanas, o en Texas, o como pasó también en algún momento en España, cuando las tormentas de nieve. O sea, entonces, incluso reducir la huella de carbono en muchos países como China lo están pensando a base de energía nuclear. No se cree que nada más que es renovable. Ellos tienen un proyecto, una cantidad de plantas nucleares que van a sustituir a las de carbón de aquí al 2050, 2060. Entonces, yo le tengo más miedo a eso. Bueno, pero sin embargo, si se pone uno a pensar qué tipo de accidentes han ocurrido en los casos y se analiza las razones, lo que uno logra siempre concluir primero, un problema de falta de previsión en algún factor de diseño, centrales que eran muy viejas, por ejemplo, Fukushima. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente hubo un maremoto que no se previó la magnitud de ese maremoto, y los generadores auxiliares no funcionaron, y entonces vino el problema de no poder enfriar el núcleo. Pero el peligro es que designen como administrador o gerente de una fábrica o de una planta nuclear a un dirigente del partido en el gobierno. Bueno, por eso es que incluso en el caso de Punta Catalina recomendamos en el pasado, y lo recomendamos en el presente también, que se buscara un administrador, una empresa administradora privada. ¿Pero por qué? Precisamente para sacarle el ruido no de la política, sino de la politiquería sobre una serie de tomas de decisiones, porque evidentemente todo este tipo, la misma Punta Catalina, son plantas ya de un nivel tecnológico que casi todo está automatizado y requiere que el personal esté bien entrenado. No se puede estar como se hacía en el pasado, yompeando sistemas y trabajando de manera directa. Eso no se puede hacer. Entonces, lo mismo sucede con una central nuclear, que es las dos más famosas, Fukushima y Chernobyl. Chernobyl sabemos que fue por un problema del desorden que había en el momento del descalabro de la Unión Soviética, que nadie atendía ningún tipo de disciplina, y el que debió estar al frente de la prueba que se estaba haciendo era un ingeniero de Moscú que llegó a Ucrania y simplemente se fue a dormir y dejó a dos muchachos que no sabían de eso mucho, y se le trancó una válvula, y eso provocó todo el desastre de Chernobyl. Entonces, no, la energía nuclear no se crean que es tan catastrófica porque Francia la usa. Si no, no vayan a Francia. No compren nada que sea francés, porque más del 75% de la energía eléctrica de Francia la produce centrales nucleares, y le vende a Alemania y le vende al norte de Italia, y sostiene muchas veces la red eléctrica de Europa, que está interconectada gracias a esa energía nuclear. O sea, no se puede satanizar.
A propósito de Punta Catalina, salvo justamente la satanización que se ha hecho con respecto, bueno, algunos elementos de corte corruptivo que se presume intervinieron en la misma. Punta Catalina fue una buena idea, fue correcta la decisión de construir esa planta. Yo creo que no había otra en el momento que se tomó esa decisión. De hecho, se ha hablado mucho del gas natural y yo reto a cualquiera que diga que realmente había gas natural disponible para República Dominicana. Eso vino a estar disponible hace apenas un año, en enero del 2019, o sea, finales del 2019. No había, y usted no puede planificar la construcción de una central sin tener garantizado el suministro de combustible. Por eso ahora sí se puede optar con el tema del gas natural, que es un gas, o sea, es un combustible menos sucio, pero no es un combustible limpio. Emite también CO2 y lo tiene el mismo, si usted cambia todo a gas natural va a tener el mismo problema medioambiental. Pero en el caso dominicano, el problema medioambiental mayor lo tenemos en las calles, en que no hay ningún tipo de control de emisiones de los vehículos, y usted tiene vehículos no de medio uso, sino de uso y medio, sobre todo los pesados, que parecen fumadoras, y nadie dice nada. Nadie nunca ha dicho nada de eso. No, y emite partículas. Ingeniero, hay gente que lo dice, lo que pasa es que pero no le hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que igual que se hace en otras partes, hay que chequear las emisiones de los vehículos para que no le quiten el catalizador, o sea, el convertidor catalítico, desde que se le tape. También porque aquí los repuestos son extraordinariamente caros. Un convertidor catalítico puede costar 10,000 o 12,000 pesos si se trae directamente, pero usted lo va a comprar una casa comercial de las que venden aquí repuestos y le cobran 40,000 y 50,000 pesos. Entonces, evidentemente aquí hay un desorden en la parte de que son precios de muchísimas cosas, y por eso tal vez desde que se le daña el convertidor catalítico a cualquier persona que compra un vehículo, simplemente lo corta y le pone un pedazo de tubo, o simplemente limpia el que tiene y se lo da. Pero hay que hacer pruebas de emisión, y a los vehículos pesados todavía más, porque el diésel contamina muchísimo más que la gasolina, con partículas de 2.5 y de 10 micrones, y son muchísimo más letales desde el punto de vista de toxicidad que el CO2. Ingeniero, Punta Catalina era lo que correspondía en ese momento. En el momento, sí. Pero sí. ¿cuál es el futuro, según su opinión, de Punta Catalina? El futuro será seguir operando a carbón por lo menos al 2050, 2060. Wow. Wow, 2050. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que podrá seguir instalándose nuevas plantas que ya no usan carbón, y el porcentaje del carbón con relación a la matriz será cada vez menor. Eso es lo que se vislumbra hacia el futuro. Pero como le digo, el gas natural es solo una alternativa de transición, vamos a decir, hacia otros tipos de energías más limpias realmente. Es curioso. Después tendríamos que discutir el tema de la quema de oxígeno, porque el oxígeno que tenemos en la atmósfera no siempre fue esa cantidad que tenemos, fue fruto de una evolución, y se nos olvida que si consumimos en demasía el oxígeno, también se va a agotar el oxígeno. Pero eso nadie lo habla porque no hay solución para eso. Y entonces, detrás de muchas de las cosas que se hablan, hay grandes negocios de reemplazo y de obsolescencia prematura. Ingeniero, es curioso que lo que usted ha dicho sobre Punta Catalina, porque no ha habido en la historia de los últimos 50 años en la República Dominicana una obra que haya sido tan satanizada y atacada como innecesaria y abultada, y de todas las cosas que se pueda decir de una obra como ha sido. Pero acuérdense que lo que estamos hablando es de la pertinencia de la tecnología y del impacto que tienen en la generación, que indiscutiblemente lo ha tenido. Fíjense que ha forzado a que los demás se conviertan a gas natural para poder despacharse, y segundo, ha bajado el costo marginal. Eso es indiscutible. Nada más que hay que ver las estadísticas. No estamos hablando de si debió costar eso o no, porque cuando se nos preguntó hace unos años, sí, eso es otra cosa. Cuando se nos preguntó hace unos años, nosotros hicimos una evaluación
partida por partida. Yo no creo que nadie la haya hecho así, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la generadora de vapor? ¿Cuánto cuesta el turbogenerador? ¿Cuánto cuesta el sistema de control de calidad de aire? ¿Cuánto cuesta tal cosa? Partida por partida. Y esa obra debió costar entre 1.700 y 1.800 millones de dólares para los niveles de emisión garantizados en su estudio de impacto ambiental. Habíamos hecho una evaluación anterior en el 2014 para un panel que se hizo en Baní sobre ese tema y habíamos evaluado 1.500 millones de dólares. Pero los niveles de emisión que estaban en esa exposición, que se la puedo enviar si quieren, ustedes verán que eran mucho menos exigentes que lo que después realmente tuvo. Pero esa planta no se puede operar sin su sistema de control de calidad de aire. No se puede operar porque entonces sería una planta de una emisión de partículas muy alta y una cantidad de gases de efecto ácido, lluvia ácida, muy alto. Pero con su sistema de control de emisiones emite menos partículas que las agitadas y evite muchísimo menos niveles de azufre y de nitrógeno porque tiene control para el azufre, tiene una desulfuradora, que es la única planta de carbón que la tiene, las otras no la tienen. Y sin embargo, por alguna razón, esa es la única que siempre se ha mencionado mucho con el tema ambiental, pero no las otras. Ingeniero, hay un tema, sí, dígame. Ingeniero, ¿cuántas Punta Catalinas se necesitan en el país para que nosotros podamos decir que tenemos plenitud plenitud del llenado de las necesidades que se tienen en términos energéticos en la República Dominicana? Fíjese, en el corto plazo, con la entrada de Punta Catalina, casi se llegó a eso. Nosotros podemos dar prácticamente el 100%, cubrir el 100% de la demanda. De hecho, en gran medida, se ha estado cubriendo más de lo que se cubría antes de la pandemia, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué sucede? Que es un evento, la entrada en operación de Punta Catalina, pero mantener la demanda abastecida requiere de seguir haciendo inversiones, por de ahí la importancia de un plan de expansión de costo mínimo, donde usted tenga indicado ahí cuándo tiene que hacer las licitaciones, para qué tiene que hacer las licitaciones, no para lo que sea, sino para qué específicamente tiene que hacer y qué tiempo tiene para conseguir realmente una oferta de energía que le pueda satisfacer la demanda dentro de 5 y 6 años, porque no es la energía del año que viene, ni la de este año, es la que nosotros vamos a necesitar dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, pero se licitan generalmente por bloques de 4 años, 5 años, y se va tratando de cubrir la demanda con lo mejor que aparezca de tecnología en ese momento. Ingeniero, nos quedan 2 minutos del programa. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué salió Punta Catalina recientemente? ¿A qué se debieron las fallas? Hubo lo que le llaman un pinche, uno de los tubos de la caldera. Aparentemente hubo un tiempo, un retraso de tiempo en tomar decisiones de sacar la máquina, y ese pinche lo que logró finalmente fue también dañar varios de una cantidad que no tengo el dato exacto de los tubos alrededor de ella, entonces ha tenido esa parada tan prolongada. Pero también se está aprovechando supuestamente, se está aprovechando para reparar toda una serie de cosas que estaban en una lista de observaciones que se hizo cuando se entregó y que se debían hacer durante el periodo de garantía de esa máquina. O sea, ya es una decisión de los que están operando la máquina. ¿Ese pinche fue un acto de negligencia administrativa? No, puede haber sido por cualquier razón. Es algo que puede pasar. Generalmente ocurre en algún punto de soldadura que falla durante la fase de prueba de la máquina. El primer año, me refiero, que todavía la máquina está en garantía, que usted tiene que tratar de operarla al máximo. Es igual que cuando usted compra un vehículo nuevo. Usted no va a dejar comprando un vehículo nuevo en su galería, en su marquesina, sino simplemente lo que hace es usarlo lo más que pueda. Y muchas veces se le detectan una serie de fallos, el concesionario le cubre la garantía de su vehículo. Eso es lo que pasa con eso.
Muchas Dígame. gracias. Ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Pero no, esta no tarde. hablamos del tema de los combustibles, sino en otra ocasión podemos En hacerlo. otra Claro, ocasión, claro. sí, ya Cuando será porque, cuando usted lo desee, ingeniero. claro, Bueno, esta es su bien. casa, lo volveremos a llamar porque ya El- el tiempo, usted sabe El cómo es, se ingeniero, nos acabó. Sí, el ingeniero, el ingeniero Bueno. es brillante. El ingeniero es brillante, brillante, domina. Gracias, ingeniero. Así, Bien. Gracias a gracias por ustedes haber por estado con invitarme. Bien, nosotros en el rumbo de la tarde. bien, Y a bien. ustedes, muchísimas gracias por su sintonía en la tarde de hoy. Estuvimos con ustedes Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción, Olga Almanzar en la producción, Gabriel Dávila en los controles. Recuerden que estamos aquí de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Mañana estaremos de nuevo para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que tengan un feliz resto del día y continúen con la programación de Rumba.